Práctica 9. Aforo en tuberías a presión. Objetivo de la práctica: determinar el gasto que fluye a través de una tubería utilizando distintos dispositivos de aforo, así como sus correspondientes coeficientes de descarga, medir los gastos y comparar con los cálculos teóricos. En sí, esta práctica se basa en unos dispositivos en los cuales, por medio de una medición, se puede determinar, aplicando la ecuación de Bernoulli, una velocidad promedio. Y esta velocidad promedio, multiplicarla por la sección por el área y obtener un gasto volumétrico. Vamos a utilizar diferentes dispositivos. En el caso del tubo del pitot, es una sonda que se coloca en un tubo en la parte central, la cual corta el flujo. Y al cortar el flujo, conecta con una salida en vertical, una pequeña, digamos, manguera, tubería, y se tiene una cierta elevación de fluido, la cual genera una diferencia de presión entre un punto 1 y un punto 2. Al aplicar la ecuación, para determinar el gasto, que es CD por el área por la velocidad teórica, prácticamente sería la raíz de 2 veces la gravedad por delta H, donde podemos ver abajo de que delta H es la presión 2 menos la presión 1 entre el peso específico del fluido, y la velocidad teórica 1 de la sección 1 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por delta H prácticamente. En el caso del tubo del pitot se utiliza un coeficiente de descarga, dice que se determina experimentalmente. En este caso, para el laboratorio, para el tablero Argun, se ha determinado que se tiene un coeficiente de 0.276. Entonces, este va a ser constante. Y pues aquí podemos ver la relación de las presiones estáticas y dinámicas, prácticamente delta H. El tubo de pitot del tablero de Hunt pues es este de aquí, donde se tiene una tubería de cierto diámetro y se tiene la sonda de pitot. Aquí en la figura se puede apreciar mejor, en la cual nosotros vamos a determinar la presión 1 y la presión 2. La presión 1 estaría dada en la pared del tubo y la presión 2 estaría dada por la presión generada del estancamiento del fluido en la sonda de pitot. Para el tubo de Venturi o venturímetro, la fórmula es la misma, se utiliza la misma metodología. Aquí la única diferencia es que el venturímetro reduce la sección gradualmente, converge, la cual de un diámetro mayor la reduce a un diámetro menor, que asimismo vuelve a aumentar el diámetro de entrada, pero gradualmente. Y midiendo la diferencia de presión de entre una sección y otra, podemos determinar lo que viene siendo el caudal de la sección. Para determinar el coeficiente de descarga para un venturímetro se tiene esta ecuación, donde CD es igual a CV entre la raíz de 1 menos el área del diámetro pequeño, que sería la sección 2, entre el área mayor, que sería la sección 1, al cuadrado. Y a su vez, el coeficiente de velocidad se determina por medio de una gráfica o una condición experimental, la cual se puede utilizar con esta ecuación y nos dice que este coeficiente de velocidad puede andar entre 0.95 y 0.99. Si no tiene los datos necesarios, se puede determinar como 0.98. En el caso de Venturi, se utiliza el coeficiente de velocidad como coeficiente de gasto. Y pues en sí se puede ajustar determinando la velocidad 1, ¿verdad? Con la velocidad teórica que se tiene con respecto al diámetro de la sección de entrada por lo que viene siendo la densidad entre la viscosidad dinámica, o se puede utilizar también velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática, y se emplea lo que viene siendo esta curva negra, esta línea negra, que viene siendo el promedio entre el mayor y el menor, y pues prácticamente pues dando un valor muy cercano a 0.98, 0.99. Y pues este sería el venturímetro que se tiene en el tablero de Wundt. Aquí se aprecia la conexión de la sección 1, donde internamente se alcanza a ver muy poco, se tiene la disminución de área hacia la sección 2 y nuevamente empieza a aumentar hacia una sección aguas abajo. Para el caso de una tubera o boquilla, se tiene una tubería donde se colocan unas bridas, esto para restringir el flujo
por medio, como unas tipo placas, ¿verdad? Que tienen una cierta curvatura, se redondea y se reduce el flujo de aguas arriba por medio de esta sección para aumentar la velocidad y disminuir la presión, donde tenemos un diámetro con D mayúscula, que es el diámetro mayor, y un diámetro con D minúscula, que es el diámetro menor. Y pues prácticamente son las mismas ecuaciones para determinar la velocidad teórica, para determinar el gasto de la sección. Aquí la diferencia, pues nuevamente es el gasto, el coeficiente de descarga, donde se considera un coeficiente de velocidad entre la raíz de 1 menos m al cuadrado. Y m, pues nuevamente es la relación del área pequeña con respecto al área mayor. Y este CD se puede tomar también directamente de esta ecuación que tenemos aquí. Lo más práctico pues es usar siempre esta ecuación donde pues tenemos el diámetro menor y el diámetro mayor y el número de Reynolds. La ecuación dice que es válida solamente para una relación del diámetro menor entre el mayor entre 0.25 y 0.75. De igual forma de 10 elevado a la 4 y entre 10 elevado a la 7. Y nos dice que cuando el número de Reynolds son flujos altos, turbulentos, arriba de 30.000, el CD se puede considerar como 0.96. Y si nos vamos directamente a la tabla, tenemos un valor de M, que es el M que veíamos anteriormente, donde nosotros, revisando la relación de nuestros diámetros, nuestras áreas, perdón, podemos determinar en qué línea curva de M estamos. Y asimismo, con el número de Reynolds, vamos a cruzar esas líneas y nos vamos a ir hacia la izquierda para determinar el coeficiente de descarga. Pero yo les recomiendo que utilicen esta ecuación. Para el diafragma u orificio es muy parecido a la tobera boquilla. Aquí la única diferencia es que el flujo no se corta con una brida o con una sección redondeada, sino se corta con una placa, digamos, que genera un orificio, una placa recta. Y pues los datos para determinar lo que viene siendo los caudales es de la misma forma. Se utiliza un delta H, que es el diferencial de presión, el gasto, que contempla un coeficiente de descarga, y la velocidad, que contempla una velocidad teórica. En este caso, para determinar el coeficiente de descarga, se utiliza esta ecuación, que es la que yo estoy recomendando, pero también es válida solamente para un rango de aplicación, donde pues es muy parecido, dice que anda entre 0.25 y 0.75 y para 10 elevado a la 4 o 10 elevado a la séptima. Para números de valores, para valores de reinos altos, pues se dice que arriba de 30.000 se dice que CD se puede tomar como 0.61, a diferencia de las placas de tuberas que pues eran 0.96. Y aquí nos dice también que el coeficiente de descarga puede ser un coeficiente de contracción por una velocidad, donde el de contracción considera el área del chorro entre el área del orificio, que es lo que veíamos en la práctica anterior, o el coeficiente de velocidad, que es la velocidad media real, con la ideal, ¿verdad? Con la que se espera que se tenga en la descarga de lo que viene siendo el diafragma. Y también podemos utilizar esta ecuación donde M, pues nuevamente es la relación del área del diámetro pequeño entre el área del diámetro mayor, y con el número de Reynolds podemos obtener un valor de CD aproximado. Yo recomiendo que se utilice esta fórmula. Y la diferencia que tenemos entre una tobera y diafragma en el caso del laboratorio, como lo veíamos en clase, pues el dispositivo es el mismo. La única diferencia es de que si se coloca en un sentido, es decir, por ejemplo, si el flujo va de izquierda a derecha, se puede tener que sea tobera o boquilla. O si va de derecha hacia izquierda, el flujo pues puede ser diafragma orificio, debido a que en la parte interior, en esta sección, se tiene la placa o las bridas que se les llama, y una tiene como un pequeño borde redondeado. Si tú pones a favor ese borde del flujo, pues tienes una tobera boquilla. En cambio, si la volteas, si la giras, tienes una cejilla que corta el flujo. Esto estaría al contrario, entonces por lo tanto tendrías un diafragma u orificio. Y el procedimiento de la práctica se muestra en esta liga. Para el formato 9, pues tenemos los datos de la práctica donde se tienen los 4 dispositivos y se tiene un resumen de las ecuaciones principales. Asimismo, se tiene también las tablas con lo que viene siendo los valores para los coeficientes de descarga.
En este caso, la primera gráfica se utiliza para venturímetro y tobera, que sería este dispositivo y este de aquí, y la segunda es para el diafragma orificio. Recordemos que el tubo de Pitot, el CD, se determina de manera experimental, que para el caso de lo que viene siendo la práctica, tenemos que es de punto 176. Ok, esto sería en sí el formato, son dos hojas. Los datos de la práctica pues nos pide determinar un gasto volumétrico con el rotámetro en metros cúbicos por hora y lo vamos a convertir a metros cúbicos sobre segundo. Medir también la diferencia de presión que hay entre uno y 2 con el mayor diferencial digital y este nos da unas unidades de milibar. Las debemos de convertir a kilogramos sobre metro cuadrado y además tenemos que ver los diámetros de cada uno de los dispositivos. En este caso pues tenemos los diámetros ya instalados en el formato, tenemos los gastos, tenemos también la diferencia de presión ya convertida y en el caso del tubo de Pitot tenemos el coeficiente de descarga. La viscosidad cinemática la vamos a buscar en base a la temperatura del tablero, pero para este caso vamos a utilizar el valor que tenemos aquí. Para los cálculos, teniendo ya los datos obtenidos de la práctica, vamos a determinar las áreas de cada una de las secciones, aplicando la fórmula para un círculo. Luego vamos a determinar la velocidad de la sección 1, que es la del diámetro mayor, con la del diámetro menor, ¿verdad? Que sería el gasto volumétrico entre el área de cada sección. La viscosidad pues, es un dato del agua, ¿verdad? Que es para aproximadamente por una temperatura de 20 grados. Y la diferencia de presión pues, fue la que obtuvimos midiéndola con el dispositivo digital. Ahora, delta H pues lo vamos a obtener dividiendo lo que viene siendo la presión entre el peso específico para tener una altura y posteriormente vamos a calcular la velocidad teórica, que si recordamos pues es la misma fórmula para cada uno de ellos, donde tenemos que es la raíz de 2G por delta H, el delta H que estamos determinando para la presión medida. Luego vamos a calcular el coeficiente de descarga. Este coeficiente lo pueden calcular con cada una de las ecuaciones dadas para cada dispositivo. Luego, pues el número de Reynolds, el que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Luego vamos a calcular el gasto. Este gasto va a estar dado en metros cúbicos sobre segundo. Posteriormente vamos a determinar el error relativo que tiene cada cálculo hecho con respecto al gasto volumétrico que se midió en el tablero. En este caso, como ejemplo, se puso el mismo, se realizaron las mediciones bajo la misma condición y para determinarlo, aquí en la hojita del formato 9 viene E, que es igual al gasto volumétrico, que sería el medido aquí arriba, menos el gasto calculado entre el gasto volumétrico y lo multiplican por 100. Eso les daría un porcentaje de error. Quiero aclarar que en estos cálculos pues los datos están muy exactos, muy aproximados, entonces los errores son muy pequeños, pero en el caso de ustedes pueden variar los errores 30-40% dependiendo de que si el equipo se purgó bien a la hora de hacer lo que viene siendo las mediciones de presión. Se pueden tener ciertos errores, digamos, por medición o por conversiones en las presiones. A final de cuentas, pues la idea de la práctica es saber emplear la metodología para cada uno de los dispositivos. Bueno, las indicaciones generales, pues ustedes midieron en el tablero 3 dispositivos. De los 3 van a hacer un reporte donde van a incluir la teoría y explicación de los cálculos empleados, ¿va? Un poquito de lo que vimos aquí. Van a investigar qué aplicaciones tienen los dispositivos de aforo ya en un ejemplo real, ¿va? En una industria o en cualquier tipo de, pues digamos, de aplicación que tengan. Van a poner el formato lleno y contestado. Van a agregar aparte la memoria de cálculos. Si lo hacen en Excel, pueden agregar el archivo de Excel. Van a agregar una conclusión y van a anexar las fotografías que se tomó ese día. Y para este caso, pues dice que tienen una semana de entrega. Esta fecha no es correcta. Esa fecha la voy a cargar yo en la plataforma. Y pues eso sería la práctica 9, que son dispositivos de aforos.